su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Hermanos y hermanas, buenos días tengan todos. Qué bendición la que Dios nos da de que tengamos vida para este día. ¿Cuántas personas que lamentablemente han fallecido, pero usted ha tenido ahora la dicha, la felicidad de mirar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y está a lo mejor en esta hora conduciéndose hacia su trabajo, o podría estar en diferentes ya actividades, pero hermanos, esto es un milagro que Dios hace cada día de que tengamos la vida. Y yo quiero decirle a usted ahora, siéntase agradecido con Dios y propóngase este día agradarlo en todo lo que haga, pues Dios ha sido bueno con usted. Hoy tengo el privilegio de continuar estos estudios de la lección de escuela sabática con una joven de nuestra iglesia. Ella es Emily Dimas. Bienvenida, Emily. ¿Cómo estás? Bien, gracias, pastor. Es un gusto estar aquí con usted sirviendo al Señor y para poder darle la palabra a tanta gente que nos ve por los medios de comunicación. Amén. Muchas gracias, Emily, por haber aceptado estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos de una vez, que Emily nos dirija en oración? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, hoy pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que nosotros podamos desarrollar tu palabra y que todos los que escuchen este mensaje que puedan ser bendecidos y que tú hables por medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos ayer, apreciados hermanos, cómo el Espíritu Santo inició ese movimiento de reavivamiento en el pueblo de Israel en los días de Gedeón. Un reavivamiento que empezó justo allí en la familia de Gedeón, pues su padre fue movido por el Espíritu Santo a dejar la idolatría. Y Emily, en esta mañana yo te pregunto a ti, después que eso ocurrió, ¿trajo para el resto del pueblo, para el resto de Israel, algún progreso espiritual dicho reavivamiento? Sí, vamos a leer lo que dice Jueces 6, 33 al 35. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó la trompeta, Abiezer se reunió con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se reunió con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Aquí podemos ver que el Señor les mandó la ayuda de que todos las demás tribus se unieran a Gedeón. Amén, me gustó eso que dijiste. El Señor les mandó la ayuda, porque justamente eso trae por título la lección de hoy día martes, la maravillosa providencia de Dios. Pero nota, Emily, este es el resultado de haber permitido al Espíritu Santo obrar en el corazón de un hombre que era el responsable hasta cierto punto de la idolatría, porque tenía un altar a Baal en su casa, pero como cuando él fue movido por el Espíritu de Dios a abandonar dicha idolatría, como también tuvo las palabras adecuadas para abrir los ojos a todos aquellos que querían matarle a su hijo. Y ahora nosotros encontramos que el resultado de haber permitido al Espíritu Santo obrar en Joás, nosotros vemos de que todo prácticamente un pueblo está ahora uniéndose en derredor de Gedeón para poder combatir a los madianitas. Hay varias cosas aquí que a mí me llaman la atención de estos textos que tú leíste. En primer lugar, cuando dice de que si bien es cierto los madianitas y amalecitas se juntaron a una y estaban listos ahora para atacar a los israelitas, al mismo tiempo dice, el Espíritu de Dios se encargó de que se juntaran a una también los abiezeritas y
todos los de la tribu de Manasés, como también dice Zabulón, Neftalí y Aser. Mientras Satanás estaba a una juntando a los madianitas y amalecitas y los del oriente, es decir, mientras estaba esa, como dijéramos, coalición en contra del pueblo de Dios, formándose allí en el valle de Jezreel, el Espíritu Santo estaba también haciendo su otra coalición, y era la de las tribus que ahora, movidas por el Espíritu Santo, se estaban poniendo en derredor de Gedeón para hacerle frente a esa coalición enemiga. Pero mira cuán importante otra vez aquí es la obra del Espíritu Santo, porque el verso 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, oh, él estaba listo para ser el libertador de su pueblo. Y yo digo esto, hermanos, porque si ustedes se recuerdan, y me gustaría hacer una analogía aquí, si ustedes se recuerdan, las escrituras nos dicen qué sucedió con el libertador de los libertadores cuando vino aquí al mundo. ¿Qué sucedió cuando también el Espíritu vino sobre él? El libro de Lucas, el capítulo 4 y verso 18, nos dice lo siguiente, y voy a mencionarlo porque quiero hacer esa analogía con lo que acabamos de leer acerca de Gedeón. Miren ustedes, Lucas 4, 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, ¿quién es el que está hablando aquí? Es Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y, ojo, escuche esto: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y algo más: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué les parece? Nosotros encontramos aquí que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, lo capacitó ahora para ser el que libertaría a los cautivos, el que libertaría a los oprimidos. Y digo que quise hacer esta analogía porque encuentro que Gedeón, cuando la coalición de madianitas, amalecitas y los del oriente estaban a una para venir contra Israel, el Espíritu también, hermanos, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Hermanos, no se puede ser, hasta aquí con lo que hemos visto, libertador de nada sin el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo capacitó a Jesús para ser el libertador de nosotros, que nos libertó del pecado, que nos libertó de la opresión que el enemigo tenía sobre nosotros, así, hermanos, el Espíritu Santo, al venir sobre Gedeón, miren ustedes cómo lo capacita para ser el libertador de su pueblo. Pues dice que cuando tocó el cuerno, porque esa expresión de tocar el cuerno era como tipo dar la señal o el aviso de que nos vamos a poner en acción porque la guerra va a comenzar. Oh, hermanos, cuando él tocó el cuerno, dice, abiezeritas se reunieron con él, Manasés, Zabulón, Aser, Neftalí, todos estos también vinieron a su encuentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Así que, hermanos, nosotros podemos encontrar al Espíritu Santo entonces en este reavivamiento que ya comenzó. Nosotros podemos ver al Espíritu de Dios obrando en las demás tribus para que se pusieran en acción. Dios, hermanos, ahora estaba proveyéndole al libertador Gedeón todo un ejército para que no tuviera miedo y que supiera que al ejército enemigo ahora tenía con quién enfrentarlo. El don profético, Emily, tiene pues más, digámoslo así, comentario, discernimiento con respecto a esto que acabamos de leer, si lo quieres compartir. Sí.
Toda la operación de destruir a los ídolos con los conmovedores llamamientos de Gedeón produjeron un poderoso efecto sobre la gente de Ofra. Todos los pensamientos de violencia fueron rechazados y cuando, movido por el Espíritu del Señor, Gedeón hizo sonar la trompeta de guerra, fueron los primeros en reunirse con él. Entonces envió mensajeros a través de su propia tribu de Manasés, y también a Aser, Zabulón y Neftalí, y todos obedecieron alegremente al llamado. The Signs of the Times, 23 de junio de 1881. Aquí podemos ver cómo el Señor, cuando Gedeón decidió hacer lo correcto, el Señor mandó el progreso, mandó la ayuda, mandó su providencia para ayudar a Gedeón a seguir el camino correcto y a salir de la opresión en que estaban. Amén. Qué hermoso cómo Dios provee, la verdad. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos llame a hacer algo, no tengamos miedo, hermanos. No nos sintamos, pues, está bien, es normal que sentirse incapaz uno, pero no nos sintamos al punto de acobardarnos y decir, no voy a hacerlo, porque, hermano, junto con la misión que Dios te encomiende, Él te va a dar también la capacitación. Mira, cuando Gedeón fue llamado, él dijo varias cosas, Emily. Él dijo, si yo soy el más pobre, dijo, si yo soy el más joven, si la tribu mía es una de las pequeñas. Él siempre se miró que no era capaz de hacerlo, pero nosotros encontramos que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Dios proveyó. Qué hermoso, porque dice que en Ofra, que era la ciudad donde él vivía, produjo efecto, dice, aquellos conmovedores llamamientos que él hizo para que abandonaran la idolatría, y cómo el pueblo, dice ahora, alegremente atendían el llamado. Pero es interesante, Emily, que, pues bueno, ahora tengo gente para ir a la batalla. Ahora tengo, digamos así, apoyo. Ahora yo no estoy solo. Ahora Dios, así como me puso a hacer esta misión, al mismo tiempo me ha dado lo que necesito para llevarla a cabo. Sin embargo, aún allí, aún con todo eso a su favor que tiene, es impresionante cómo él vuelve a buscar a Dios en oración, buscando la confirmación. ¿Qué te parece a ti acerca del espíritu que movió a Gedeón al hacer aquellas peticiones que hizo a Dios? No sé si quieras compartir con nosotros lo que está escrito en la Biblia. Sí. Vamos a leer Jueces 6:36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, experimentando el vellón, sacó de él el rocío un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solo el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Aquí podemos ver cómo Gedeón, a pesar de que ya tenía apoyo, ya tenía un ejército o gente detrás de él, él todavía quería estar seguro de que el Señor lo iba a dirigir para liderar a ese ejército contra la batalla. Y él se sentía incapaz, él se sentía insuficiente, pero él decidió escuchar la voz del Señor para poder él hacer lo que él mandaba. Qué hermoso esto, porque nosotros encontramos aquí a un hombre, pues, con toda su naturaleza humana, pues, a flor de piel, y esto me hace pensar en, pues, en mi vida, hermanos, en mi experiencia. También he tenido momentos donde, pues, he dudado, y eso me ha llevado a consultar a Dios si realmente Él está de acuerdo con esto o con lo otro. Es una naturaleza humana nuestra de tener la tendencia a ser débiles,
Y nosotros lo encontramos aquí. Y parece ser, hermanos, que Gedeón entendía que se estaba pasando un poquito en cuanto a la incredulidad, porque mira lo que él le dice: no se encienda tu ira contra mí, le dice, si te lo vuelvo a decir. En otras palabras, solo que ahora sea el asunto al revés, que el vellón quede seco y que el rocío caiga sobre la tierra. Pero me llama la atención cuando él dice: no se encienda tu ira contra mí si te lo vuelvo a pedir. Él reconocía de que pues a Dios no le gusta que seamos incrédulos. Pero en esta, como digo, naturaleza humana nuestra, pues Dios a veces, hermanos, también pues nos pasa por alto, ¿verdad? Algunas actitudes incrédulas de nosotros. Y con esa paciencia el Señor viene y se lo vuelve entonces a demostrar en lo milagroso que ocurrió, de que el Señor lo iba a acompañar. Aquí, como dice Emily, nosotros vemos de que realmente él quería asegurarse de que el Señor lo iba a acompañar, y Dios, hermanos, tuvo esa paciencia con él. Qué diferente, miren ustedes, la actitud de Gedeón en este punto de debilidad a la actitud del centurión romano. El centurión romano no necesitó de ningún milagro previo para manifestar fe en que Jesús podía sanarle al criado que lo tenía enfermo. Él simplemente le dijo: no es necesario, le dijo, que vengas a mi casa. Una palabra tuya bastará para que sea sanado. ¿Cómo él manifestó fe sin necesidad de ver un milagro? Qué diferente a Gedeón, que en ese momento pues requería de un milagro primero para ejercer esa confianza o esa fe. Así somos por naturaleza, pero también nosotros podemos ver, hermanos, que no era fácil. Es interesante porque según, creo que no sé si está por aquí atrás, no sé dónde lo leí, pero hermanos, eran 135,000 hombres. 135,000 hombres los que componían la coalición enemiga. Entonces, yo también tengo que entender a Gedeón en esta parte de que, pues aunque manifiesta incredulidad, él quiere todavía asegurarse. Y lo bonito aquí que yo miro es cómo él pues le oraba a Dios, buscando esa seguridad. Y él con esto también manifestaba de que no se sentía lo suficientemente, pues aunque tenía la gente, como tú decías, no se sentía lo suficientemente seguro todavía para avanzar. No sabemos cuánta gente tenía. Ahorita vamos a entrarle más adelante a ver cuántos soldados al final él tenía de todas las tribus, pero el ejército era enorme. Y lo que aprendo aquí, porque dice que podemos aprender de las oraciones de Gedeón pidiendo la confirmación del Señor, pues yo lo que aprendo es de que, pues algunas veces, aun cuando ya hay evidencias de que tenemos a la gente con nosotros, pues todavía en nuestra debilidad o en nuestra fragilidad, pues tendemos a manifestar incredulidad. Pero de todas maneras, hermanos, el Espíritu Santo ya está obrando y el Espíritu Santo ya tiene la gente allí para que nos ayude. Y por lo tanto, también tenemos que entender en este tema, en esta lección, de que una vez el Espíritu de Dios ha iniciado un reavivamiento, el Espíritu de Dios nos va a llevar, hermanos, a hacer maravillas, a hacer grandes cosas. Bueno, el don profético comenta esto que hemos estado aquí nosotros en nuestro entendimiento compartiendo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a evaluar aquí algunas expresiones? Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra que tenía delante. No se atrevía a colocarse a la cabeza del ejército sin evidencias positivas de que Dios lo había llamado para esta obra y de que Él estaría con él. La incredulidad surgió que la lana absorbe naturalmente cualquier humedad que hay en el aire y que la prueba no era decisiva. Por lo tanto, Gedeón pidió una renovación de la señal, suplicando humildemente que esa incredulidad no moviera a ira al Señor. Su petición fue concedida. Aquí podemos ver, como decíamos más adelante, cómo Gedeón se sentía insuficiente y él quería estar seguro, pero también podemos ver la confianza de Gedeón en el Señor, cómo él
pudo estar seguro de que era el Señor el que lo llamaba para hacer esa obra, que era el Señor el que le estaba confirmando de que Él estaría con él en todo momento. Y como jóvenes podemos aplicarlo de que a pesar de que nosotros tengamos nuestras pruebas, nosotras tengamos nuestras dudas, tenemos que aprender a confiar en el Señor y a poder oír su voz. Es interesante cómo el don profético dice, la incredulidad sugirió que la lana absorbe naturalmente cualquier humedad que haya en el aire y que la prueba no era decisiva. Es tremendo, la incredulidad del pobre Gedeón lo llevó a volver a pedir que el milagro se hiciera ahora al revés. Así somos nosotros, como estaba diciendo. Pero, como dice Emily, también hay que destacar el hecho de que él quería tener la seguridad de que, aunque la gente estaba allí, Dios lo iba a acompañar. Y me gusta en la siguiente nota que trae la lección el comentario. Dice, antes del honor está la humildad. Hermanos, yo también quisiera aquí destacar de que en esto que la lección pues dice que era parte de la incredulidad que le caracterizaba a él, quiero destacar el hecho de que también él, por orar, por buscar a Dios en oración, él podía mostrar en eso humildad. Miren, es un honor que gente se le junte a uno. Es un honor que usted tenga gente con la cual llevar adelante tal o cual misión. Pero también no nos olvidemos de ser humildes. Y aun cuando tengamos la gente, buscar la presencia de Dios. Personalmente, yo quiero agradecer al Señor, porque a mí Dios me ha dado grandes privilegios. A mí me ha dado todo un ejército de hermanos en la iglesia Advenimiento para hacer esto que Dios me ha puesto a hacer, como es presentar la verdad presente a través de estos medios de comunicación. Y qué privilegio tener hermanos y hermanas, jóvenes que están ahí, como dicen, con todo, movidos por el Espíritu de Dios a hacer esto grande. Pero aprendo, hermanos, de que no me debe eso también hacerme, como quien dice, sentir que qué honor, sino que también me debe llevar a ser humilde y buscar de Dios, porque antes del honor está la humildad. Es un honor tener la gente, pero si tú no tienes humildad, aún con todo y la gente que tengas, vas a fracasar. Dice, el Señor puede usar, dice, más eficazmente a los que son más conscientes de su propia indignidad e ineficiencia. Él les enseñará a ejercer el coraje de la fe. Los hará fuertes, uniendo su debilidad a su poder, combinando prudentemente su ignorancia con su sabiduría. Humildad, hermanos. Eso es lo que podemos hasta aquí mirar de Gedeón. Algo que, como veíamos ayer con la hermana Mayra, es una cualidad de un buen soldado de Jesucristo. Tener esa humildad. Aquí lo estamos viendo, que aunque tiene a la gente con él, busca a Dios. Busca para que el Señor pueda confirmarle que estará con él. Hermoso esto. Antes del honor está la humildad. Sí, hablando siempre de la humildad, quisiera leer la definición en el diccionario. Humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades. Podemos decir que la humildad es la ausencia de soberbia. No se sienten importantes o mejores que los demás. Aquí podemos ver que muchas veces cuando escuchamos la palabra humildad pensamos en alguien pobre, alguien que no tiene quizás tanta educación, pero alguien puede ser rico, puede ser importante y puede ser humilde. Y nosotros tenemos que ser humildes igual como Gedeón para que el Señor nos pueda usar, porque si nosotros somos soberbios, si somos autosuficientes, va a ser más difícil para el Señor usarnos. Tremendo eso que acaba de decir, porque esto es algo que Gedeón mostró al buscar a Dios, humillarse ante el Señor.
Es que, hermanos, cada vez que nosotros buscamos a Dios en oración, eso es justamente lo que sucede. Uno experimenta humildad, uno reconoce que no puede hacer aquello, aunque tenga a veces las herramientas. ¿Cuánta gente hay que la han puesto a hacer un trabajo y siempre se siente impotente? Pero si se humilla delante de Dios y le dice: Señor, aquí ahora tengo la bendición que buscaba, pero necesito que me des la sabiduría, la inteligencia para saber cómo se hace esto. Hermanos, cuanto allí se manifiesta humildad delante de Dios, y Dios viene y responde positivamente. Bueno, dice: Dios aceptará los servicios de todos los que trabajen en obediencia a su voluntad, que bajo ninguna consideración lleven una mancha sobre la conciencia, que no permitan que ninguna influencia los aleje del camino del deber. Aquí nosotros miramos también cómo Gedeón manifestaba esa voluntad a querer obedecer, pero asegurándose de que Dios le aprobara, de que Dios le confirmara, de que efectivamente debía de ir a la batalla. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía? Los que se dejan educar y confían, teniendo un propósito recto y un corazón puro, no deben esperar grandes ocasiones o habilidades extraordinarias antes de emplear sus facultades. No deben permanecer indecisos, cuestionando y temiendo lo que el mundo diga o piense de ellos. No debemos cansarnos con un cuidado ansioso, sino continuar realizando silenciosamente con fidelidad la obra que Dios nos ha asignado y dejando el resultado completamente para Él. Me gusta mucho esta declaración porque nosotros aquí como jóvenes siempre nos creemos incapaces, nos creemos que no tenemos la capacidad para nosotros poder servir al Señor. Cuando nos piden participación o el Señor nos llama a su obra, nosotros nos sentimos tan bajos y decimos que somos demasiado jóvenes o que no tenemos las habilidades apropiadas, pero no es así. El Señor nos va a capacitar igual a Gedeón, que nosotros podamos siempre servirle, nosotros vamos a tener las habilidades apropiadas y el Señor nos va a capacitar para su obra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar y ser humildes. Bien, mis hermanos, como ustedes pueden notar, en esta lección de esta semana que se llama Reavivando un Remanente, todo comenzó con el Espíritu Santo cambiando a un idólatra y continúa con el Espíritu Santo proveyendo de hombres a Gedeón para que ahora enfrente al enemigo. No cabe duda que cuando el Espíritu Santo inicia un reavivamiento en nuestras vidas, Él va a proveer lo que sea necesario para que dicho reavivamiento vaya progresando. Nosotros encontramos que cuando la reforma comenzó quitando los ídolos, el Espíritu de Dios se encargó ahora de que el reavivamiento fuera en aumento. Comenzó con una familia y ahora se ha extendido a varias tribus, indicándonos con eso que Dios siempre se va a encargar de que vayamos de victoria en victoria. Dios, hermanos, es el que provee, lo ha demostrado en este momento de la lección, donde Gedeón tiene a la gente con él. Pero siempre nosotros no nos olvidemos de ser como Gedeón en la parte de buscarlo a Dios en oración siempre, asegurándonos que Él nos guíe. Me gusta cómo terminó lo último que nos leyó Emily, cuando dice: no debemos cansarnos con un cuidado ansioso, sino continuar realizando silenciosamente con fidelidad la obra que Dios nos ha asignado y dejando el resultado completamente para Él. Hermano y hermana, no te pongas ansioso por saber cómo vas a hacer lo que Dios te ha puesto a hacer. No te pongas ansioso cómo va a terminar. Simplemente ponte a hacer las cosas dejándole los resultados a Dios. El Señor es el dueño de la obra, y cuando se buscan los obreros no deberían de entrar en ansiedad.
hay que dejarle los resultados a Dios. ¿Saben qué aprendo yo aquí? Que personalmente hay una cosita que ya ratos tengo en mi corazón para hacer para Dios y no le he hecho. La he compartido con los hermanos líderes de la iglesia y no la hemos hecho. Y yo creo que hay algo que me hace falta y es simplemente avanzar, dar el paso para hacerlo y dejarle, como dice la lección, los resultados completamente a Él. Que Dios me ayude, hermanos, para que como Gedeón simplemente me deje ir, me abandone en sus brazos y que Él me lleve a hacer lo que Él quiera. Pero ojalá que tú, amigo televidente y radioyente, te dispongas también a ser guiado por Dios y que todos dejemos los resultados al Señor, porque está comprobado que cuando el Espíritu Santo nos eligió para servir, Él va a dar la providencia, va a proveer de los recursos, de las personas, de las herramientas, de todo para que avancemos. Que Dios nos ayude, hermanos, y confiemos en que este día Dios va a proveer, porque esa básicamente es a lo que termina la lección, dejándonos saber que Dios va a proveer y que los resultados se los dejemos completamente a Él. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a confiar más en Él. Oh Padre Santo y Soberano, te damos gracias, porque no hay duda que el Espíritu tuyo fue quien hizo todo esto. Vino sobre Gedeón, hizo que sonara el cuerno y vinieron muchas personas a unírsele. Sin embargo, aunque era un honor aquello, la humildad de este hombre todavía, Padre, te llevó a buscarte en oración para asegurarse que efectivamente tú estabas moviendo aquello. Padre, sin duda Él lo hacía porque se sentía incapaz. Sin duda Él lo hacía, como hemos dicho hasta aquí, porque tenía dudas. Sin embargo, aprendemos, Señor, que cuando el Espíritu Santo es el que está iniciando el reavivamiento, no debemos tener temor. Señor, te ruego que nos ayudes a creer, que nos ayudes a confiar. Te ruego, Señor, que aumentes nuestra fe y que avancemos por fe en todo lo que tú nos pongas a hacer. Padre, te ruego que aprendamos a dejarte a ti los resultados, a no caer en ansiedad, a simplemente avanzar como buenos soldados de Jesucristo. Oh Dios, en esta hora, te ruego que si hay algún hermano que siente en su corazón el llamado para hacer algo para ti, no tenga temor, que tu espíritu igualmente lo mueva a la acción como movió a las tribus junto con Gedeón. Te pido, Dios, que cualquiera que en esta hora esté oyendo y ha sentido el deseo de hacer algo para el Señor, lo haga y no tenga temor. Ayúdanos, Señor, a creer de que el Espíritu Santo es el que nos mueve a obrar. Señor, gracias porque has provisto hasta aquí y estamos seguros que seguirás proveyendo. Te agradecemos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.